haciendo mezclas así, visualicen las almas, dije. Claro. Buenos días. Creo que estamos acá. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Emilia Andrade, Carlos Luis Araujo, Emilia Arteaga, Cristina Camacho, Ariana Castillo, Matías Garzón, María José Guamán, Sara Huaraca, Eleider Mesías, Mateo Sebastián Melo, Maris Muñoz, Ivana Reynoso, Jonathan Romo, Alma Tello, Carlos Vela, Josué Veloz, José Villamar y Martín Villamarín. Entonces, no sé si ya tuvieron la oportunidad, pero en todo lo virtual ya están cargados los contenidos. Tengo que hacer los ajustes del calendario, pero ¿por qué están diciendo la Betania? Bueno, tienen su aula virtual ya organizada. Aquí para 16 semanas. ¿Cuál es nuestro tema? El tema es términos generales. Podríamos hablar de una teoría del Estado y una teoría de la Constitución. Dos cosas más o menos unidas, vistas desde una perspectiva esencialmente jurídica. Pero ustedes deben pensar que cuando uno aborda el Estado, se coloca normalmente en el borde. ¿A qué me refiero con el borde? No puede pensar en el sistema jurídico. Ustedes ya tuvieron una clase relacionada con la introducción al derecho, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando uno se coloca en el borde del sistema jurídico, y entendido sistema técnicamente, un conjunto de elementos, de los que además, siendo complejo, meten unas propiedades que no se explican por sus partes, esa idea de los sistemas complejos, de términos generales, te paras en el borde, ves el entorno,
Y en el entorno lo que vas a observar es fundamentalmente debates de tipo filosófico, económico, hasta científico, porque es a partir de esos debates que el derecho opera como un sistema para remover dudas. No puede pasarse la vida entera pensando si es que el aborto, por ejemplo, es efectivamente la supresión de la vida o no. ¿En qué plano está eso? Eso está en el plano ético, ¿no es cierto? En la discusión filosófica. Pero si yo les pregunto, ¿en el Ecuador está autorizado el aborto? Ustedes pueden invocar una regla específica que te autoriza, por ejemplo, en situaciones extremas. Y entonces, en esa situación, el derecho operado como un mecanismo para remover la duda. Es provisional. Es hasta que en ese debate externo, en el entorno, se lleguen a soluciones distintas. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones dentro del sistema? Bueno, para eso nos organizamos como comunidad. Y entonces, por ejemplo, adoptamos un sistema democrático en donde discutimos las normas y una mayoría es la que define las reglas en las que todos los demás, aun cuando no estemos de acuerdo, hemos de sujetarnos a esa regla que remueve. Repito, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta cuando los términos de ese debate se hayan modificado y los acuerdos en el sistema que hemos organizado sean de otra naturaleza, se transformen. Así que nos paramos en ese borde. Pensamos y contemplamos esta idea particular del Estado desde la perspectiva tanto del debate externo, del entorno, como hacia el interior, cómo se han ido definiendo esas soluciones en nuestro sistema. ¿Okay? Pues primero, ubíquense. Esta es una asignatura que, aunque tiene un contenido jurídico, tenemos un trabajo también de la discusión filosófica, lo que está detrás de cada una de las instituciones que vamos adoptando en la organización básica de eso, a lo que llamamos Estado. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos a abordar eso? Es un problema de orden metodológico. Entonces, imagínense que pensar en la organización política de una comunidad, en términos generales, es una reflexión que han hecho los seres humanos desde que están en la Tierra. ¿Cómo nos organizamos para vivir en comunidad? ¿Cómo nos relacionamos entre los intervinientes de una comunidad? Y esa comunidad frente a otras comunidades, ¿cierto? Es de donde están ustedes, las relaciones internacionales, ¿cierto? Bien, entonces, si hay tanto que pensar, es evidente que en 16 semanas no vamos a analizar el pensamiento de la humanidad alrededor de la filosofía política y los sistemas jurídicos que se han ido implementando. O sea, absurda, no vamos a llegar a hacerlo nunca. Lo que tenemos que aprender es una metodología de trabajo para que puedan abordar, digamos, desde esa metodología cualquier contenido, ¿cierto? Cualquier perspectiva que se pueda adoptar. Entonces, ustedes van a tener los lineamientos básicos. Y para eso, entonces, hemos de partir tratando de definir cosa, ¿cierto? Estar, buscar darle una justificación, un sentido a esta idea, a esta fórmula de organización de la comunidad, a la que le llamamos Estado. Tenemos la cosa y caracterizaremos esa cosa a partir de unos elementos. Vamos a ir analizando cada uno de esos elementos, vamos a ir a discutir fundamentalmente la idea de lo que es la población en sí mismo, el territorio, la idea del poder, que les gusta tanto a los sociólogos, no necesariamente es el esencial, para mí no es el poder, es la gente, por ejemplo. Y luego, finalmente, el propósito, la finalidad de la organización. Cuando uno ve esos cuatro elementos y los entiende con claridad, pues entonces puede también descubrir todas las formas de organización política colocándose en la perspectiva de cada uno de los elementos, sin abandonar la existencia de los elementos. Si yo me paro desde la lógica de la comunidad, contemplo el resto de los elementos y puedo caracterizar formas de Estado, ¿no? Me paro en el territorio y puedo contemplar las formas de Estado, las formas de organización política en la que llamamos Estados. Esa es un poco la metodología. Entonces, trabajaremos en cada uno de los elementos, abordaremos las formas de Estado típicas a partir de cada uno de esos elementos, y fíjense ustedes, hemos terminado de analizar la teoría básica del Estado. Después ustedes profundizarán en la ciencia política, muchas cosas en relación a las relaciones que se producen en el interior
¿cierto? Pero al menos la forma, ¿cierto?, que se va adoptando ya estará clara. Y en ese contexto van a poder hacer análisis de muchos tipos, de muchas otras perspectivas o perspectivas. Luego nos paramos en la Constitución, y ahí vamos a abordar en cambio una teoría básica de la Constitución. Porque la Constitución es un elemento del sistema jurídico. No es más un elemento muy importante y ahora además con moda, ¿cierto? Subrayamos el carácter y la relevancia que tiene la Constitución en un sistema jurídico. Pero les puedo asegurar que ustedes no andan pensando en la Constitución y sus reglas mientras hacen la vida, ¿cierto? Y sufren más cuando, no sé, se acercan a hacer un trámite con cualquier institución pública y el que define lo que es su comportamiento no es la Constitución, sino el señor, la señora que está en la ventanilla. Se dan la vuelta y hacen lo que les ha pedido el señor, la señora de la ventanilla, porque simplemente no consiguen su objetivo. Y entonces, claro, los juristas nos frustramos, sin esperando para qué tanta cosa, cuando al final de cuentas es alguien que ejerce un poder sobre ustedes y ustedes arreglan su conducta a lo que ha dicho ese personaje, ¿no? Bueno, es una perspectiva del derecho, se llama realismo jurídico, que deben acordar, ¿no? El derecho puesto en práctica es a veces más importante que las alturas, que las reglas morales de un derecho justo. El derecho natural, separado del derecho natural. O de aquellas reglas que ha producido el legislador y vemos que se pelean unos con otros en la función de la perspectiva, terminan escribiendo un texto, a veces bien bonito el texto, que finalmente no se aplica. Bueno, esas funcionan por cómo nosotros, la comunidad, que asumimos el significado de nuestras instituciones. Siempre puede ser que tengas un pésimo sistema jurídico escrito, pero tengas una valiosa comunidad que ordena su conducta en función de una tradición, una costumbre, y el resultado es mucho mejor. O al revés, comunidad increíblemente indisciplinada que requiere un sistema muy duro, y a veces eso es lo que aspiran algunos, ¿cierto? Alguien que utilice el fuerte, ¿no?, más que cualquier otra cosa, y sobre esa base pues organizamos nuestra conducta. Todas son elecciones. Todas son elecciones. Bien, en la lógica de la teoría de la Constitución abordaremos los temas bien de orden básico. ¿Qué es una Constitución? ¿Cuál es su contenido? ¿Cómo se interpretan las normas constitucionales? ¿Cómo se modifican las normas constitucionales? Y finalmente veremos cómo ha evolucionado nuestro pensamiento constitucionalista en el Ecuador hasta llegar a lo que tenemos ahora. Casi ante una posible Constitución número 21. Esos es más o menos los contenidos de nuestra asignatura. Vamos a ser 16 semanas. Así que ustedes entenderán que tienen mucho que leer. Ustedes han escogido una carrera social, y la carrera social, por el miedo a las matemáticas, entonces, matemáticas, ordenar el closet, para eso les sirven muchísimo a las matemáticas, pura lógica. Pero han escogido una carrera social, y escoger una carrera social es leer. Y ahora una ventaja, que tienen un montón de herramientas para abordar buena cantidad de información disponible. Entonces, ¿por qué será? En la perspectiva, no sé, veamos, bien, Chunok, ¿qué tenía que leer para plantear su tesis? Colóquense en ese momento, en esa lógica. El señor habrá tenido que leer unos 4 o 5 libros relevantes, ¿cierto? Y no mucho más. Leí en latín, la dificultad, pero eran 4 o 5 libros. Y eran claramente los libros más importantes de su entorno. Y entonces, su discusión, además con los privilegios que podía tener, quien podía tener acceso a esos libros, siempre limitadas, en algún lugar en el mundo, el esfuerzo era viajar, pasarse bien, leer y empezar a escribir. Y entonces, contemplar, ahí mismo usted tiene, no sé, Descartes, por ejemplo, es una clase en educación metafísica, por ahí te habla de la pena, no sé, eso va
disolviendo la vela y está tratando. No, estaba escribiendo mientras veía su vela. Y un buen escenario. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi doctorado, tenía que estar sentado en las bibliotecas, en mi escritorio, en medio de un montón de libros llenos de polvo. No había mascarillas, no era eso lo usual. Y uno hacía la antigua, con cajita de zapatos, ¿no? Y usando fichas mnemotécnicas y bibliográficas, escritas a mano. Ese era el punto de la investigación normal. Te parabas, tomabas la revista, esa era la ventajota de estar en un ambiente académico, leías, sacabas tus apuntes a mano, veías alguna fuente bibliográfica adicional, te parabas, cogías otra revista y así. Eso hice 7 meses en Bolonia. Lindo. En Bolonia. Claro que sí. Buena experiencia. Me tardé 7 meses en hacer esa parte de investigación. La anécdota es que cuando regresaba, después de haber sacado un montón de copias a Madrid, estaba haciendo mi doctorado, se trajeron las maletas. Me tomé 7 meses de algo físico que estaba haciendo. Recuperé al cabo de 3 meses con la ayuda de un profesor que era defensor del pueblo, si no, no recuperaba más de 7 meses. Pero esa era la tarea. Claro, y lo que escogía y lo que tomaba era algo que ya había pasado por un filtro, por un cribado. Es decir, había gente que había elegido para que puedan publicarse en esas revistas que eran muy importantes, pero ya era un montón, ya era una biblioteca completa, era imposible la vida entera abordar todo eso. Entonces uno tenía que ir eligiendo sobre la base del problema y el tema que estaba tratando. Pero yo sabía que la información que tomaba era información valiosa. Y había pasado. Digamos a su generación, ustedes saben que es un montón de información. Solo le meten en Google, ¿no es cierto? Ya pasaron la etapa de Google, pero es el motor de búsqueda, un montón enorme de información, un montón de basura. Su tarea es escoger la información que sirva en ese mar de letras. Tienen un problema enorme. Lo que yo hice en 7 meses, ustedes lo hacen en una semana, pero con el riesgo de que lo que hayan elegido es un desastre. ¿Verdad? Puede ser que sean simplemente cajones de resonancia de cualquier basura. ¿La verdad? ¿Tienen un grado de dificultad ustedes? Claro que sí. Por abundancia, en exceso. Y ese ya, están viviendo 2 etapas. A mí me tocaba cargar la máquina de escribir, pero nunca. ¿Cierto? Ustedes no les enseñaron mecanografía, seguro. Aquí en la mano, tenían que escribir en la máquina mecánica. Ninguno de ustedes. Pero sí de la etapa de laboratorio de computación, a nosotros nos enseñaban Basic, imagínense. Tenías que hacer todo un programa, te demorabas 2 horas para que salga tu nombre en la pantalla. Pero eso era. Ahora a ustedes les toca en cambio la inteligencia artificial. Han pasado la etapa del motor de búsqueda, Google, tienen un montón de porquería, y ahora tienen inteligencia artificial, que si no la saben usar, también van a encontrar un montón de porquería. ¿Cierto? Entonces, en nuestro ejercicio, dado que hay un montón de cosas que leer, van a utilizar inteligencia artificial. Yo les promuevo el uso de la inteligencia artificial, pero con inteligencia también. La humana, ¿no es cierto? La que nos interesa. Y saber usar la inteligencia artificial es saber usar una herramienta, ¿no?, que les facilita los procesos de estudio y también de investigación. Todos en el ejercicio profesional hacemos investigación, aunque sea distinto, con un propósito distinto. Si no es para plantear una tesis, al menos para entender todos los elementos, una visión más descriptiva de algún tema que es, pues, así. En el ejercicio profesional, los abogados tenemos que revisar jurisprudencia, revisar normas, ¿cierto? Entre un mar de normas, 200.000 cuerpos normativos, ningún abogado se sabe. A partir de trabajo, nosotros somos una especie de geógrafos. Entendemos el problema, sabemos cómo lógicamente funciona y tenemos que descubrir en dónde está la norma que permite seguir lo que el criterio jurídico permite, digamos, llegar como. ¿Okay?
Entonces vamos a usar la inteligencia artificial. Es su tarea. Así que, evidentemente, aprovechando eso, sus lecturas son abundantes, muchas, y puede ser muchas más, pero el resultado de esas lecturas, ayudados con inteligencia artificial, será mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Mucho más sencillo. Entonces, es un curso que básicamente tiene mucho que leer, mucho que hacer. ¿Sí? Bien. Hablemos sobre cómo funciona metodológicamente el curso. Les voy a pedir que antes de cualquier cosa lean bien esa unidad cero, que son todas las reglas que deben seguir, especialmente la normativa del curso. ¿Ok? En esta normativa del curso hay un montón de detalles. Les voy a decir cuántas reglas son importantes. Ustedes tienen el peor horario pedagógico. Esto de llegar a las 7 de la mañana, ¿sí? Desayunados con mucho sueño, dependiendo de lo que hayan hecho la noche anterior, es grande, en general. Así que yo comprendo. Nosotros vamos a empezar más o menos las clases en la mañana a las 7:10. Yo cierre de tomar lista, se acabó la lista. Ya no lleguen, ¿no? Vayan a desayunar bien. Porque interrumpen la clase. Ya en un tiempo llevo aquí en la facultad, pero en algunas otras universidades. Ya me voy a presentar cómo se debe. Pero el interrumpir la clase lo que hace es complicar, en cambio, el desarrollo para los demás. Es una falta de respeto grave a sus compañeros. Entonces, piensen ustedes que llegaremos a partir de las 7:10. Tienen 10 minutos extras para llegar a desayunar en casa, ¿no es cierto? Ya no llegan, luego de las 7:10. Ni modo. ¿Okay? También es malo que ustedes tengan 2 horas seguidas. Ya, ¿qué le vamos a hacer? No tomo 2 veces la lista. Así que la división de la clase eventualmente será para que descansen un momento de escuchar una perorata, ¿cierto?, sobre un tema. Será seguramente sin tiempo, un receso cortito para continuar esta clase. Normalmente las clases están organizadas así. Ustedes tienen 3 horas de la semana, 2 hoy día, mañana 1. La primera será una clase en donde haremos una síntesis conceptual en una estructura de diálogos socráticos. Y les voy a preguntar cosas sobre las lecturas que tuvieron que haber hecho antes, en un esquema de aula invertido. Así es como ver. El que viene sin leer también atrásese, llegue a las 7:12 y a la clase. No igual, de ser, ¿no? Este es un poco el enfoque. Cuando cerremos esta primera clase, seguramente sobre la base de los contenidos ustedes van a tener una evaluación, un diagnóstico. ¿Sí? Sí, voy a ver que hayan estado atentos a la clase y vayan a poder contestar cosas que he dicho en clase. ¿De acuerdo? Es un diagnóstico evaluado. Me interesa porque también, una regla, su edad, llegan, ¿cierto?, y están en cualquier cosa menos concentrados en los temas. Recurrir. Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Por qué razón? Pues no va a poder superar la etapa de participación. ¿Ok? Esto es un tema de evaluación. ¿Cómo veo que van progresando resultados? Habrá un diagnóstico. Después vamos a tener 2 actividades colaborativas en grupos. Esas actividades colaborativas tienen que ver con la aplicación de aquello que han leído en la aula virtual, digamos, en la aula invertida, en su casa, para propósitos de aplicar cuestiones de orden conceptual, teórico, a situaciones prácticas, que es lo que nos interesa aquí. Cómo aterrizamos esos conceptos tan generales de la reforma. ¿Okay? Serán 2. La primera es con enfoque general y la segunda actividad tiene un enfoque en las relaciones internacionales. A los abogados no les damos esa parte de las relaciones internacionales, que es útil, ¿cierto? Y no les damos porque están concentrados en tomar las bases para hacer un estudio de detalle de cada una de las instituciones jurídicas. Por eso es, no es por otro. Luego ellos tienen una clase específica de derecho internacional.
Bien, así es como funciona. Cada semana tiene una unidad, tiene un tema que vamos a tratar. Entonces tendrán que leer previamente a las actividades que van a hacer presencialmente y luego al final tienen una tarea de cierre de unidad. Usualmente son tareas pequeñas, suelen ser mini ensayos, que les digo de un párrafo, con estructura argumentativa, que interesa que trabajen en la argumentación. Su trabajo en las relaciones internacionales es también muy similar al trabajo de un abogado en un tribunal o cuando está tratando con un cliente. Deben convencer. Y se convence fundamentalmente dentro de una estructura de lógica formal, razonamiento demostrativo y hecho, pero también retóricamente, lógica informal. Hacer que lo que estoy pensando esté en tu cabeza del mismo modo, es un poco de persuadir. Ya no por la estructura lógica del razonamiento, sino por la manera en que lo presentes. ¿Ok? Entonces, por eso es que todo el ejercicio de estos trabajos de fin de semana son trabajos para que te entrenes, generes esa habilidad de razonar, estructurar, de no echar fritas, ¿cierto? No, hacerlo bien, en orden. O es un mini ensayo o es un video argumentativo. ¿Ya? Que ya vamos a conversar también de su composición. En el primer progreso vamos a tener también un debate. Tiene una estructura organizada ese debate, es asumir y defender una tesis que yo les doy. No están libres. Yo les doy la tesis, ustedes buscan los argumentos para su tesis. Lo mismo pasa del otro lado. Les voy a dar la antítesis y ustedes van a buscar los argumentos para sostener la antítesis. Y habrá un tercer grupo que se encargará de buscar la síntesis. Y la lógica de la síntesis, ¿cuál es la lógica de la síntesis? Partir de la negación, bien hegeliano el concepto, ¿no es cierto? Partir de la negación para llegar a algo mejor que la tesis y la antítesis. Algo de equilibrio, algo que permita. Y eso, efectivamente, para su mundo, el mundo de las relaciones internacionales, es fundamental. Porque asumir una posición y cerrarse en esa posición sin tener un espacio para avanzar en la negociación es como una cena. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejercicio para que vayan practicando. Ustedes a lo largo de la carrera tendrán un montón de debates. Eso es lo que normalmente hacen ustedes, ¿no es cierto? En sus modelos y ese tipo de actividades. Bien. Ese es el primer progreso. En el segundo progreso, la cosa será más tranquila, ya no habrá debate, seguiremos con las tareas que son mini ensayos, videos. En ocasiones les pediré que sistematicen información, tablas o cuadros, digamos, fijar algunos conceptos, eso es importante. Y al final, bueno, tendremos el tercer progreso con la misma. Bien, entonces, vamos a ver, más reglas ahí. Primero estaba el tema de la puntualidad. 10 minutos adicionales, yo tomo lista, cierro la lista, ya no hay gente que entre en esa lista. Como les he contado las actividades estarán programadas, cómo funcionan los buzones, les voy a contar las cosas que me han pasado en estos 20 años, más de 20 años en la docencia, lo típico. La actividad está programada desde hace una semana para que sea entregada el domingo hasta las 23 horas y 59 minutos. ¿Qué pasa a las 23 horas y 58 minutos? Estoy dormido, domingo, para llegar a clases a 7, lo normal. Y empieza mi celular. ¡Cling! 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 Mi esposa me regresa a ver, me dice, aparece esa cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Mis estudiantes. Que se dañó mi internet. Que se le cayó agua a la computadora. Que vengo de viaje y me he chocado. De todo. Todas las justificaciones, todas. Ya. No hay justificaciones. Se ve cuando es toda una semana. Y a las 23 horas y 58 minutos pasa lo que sea. ¿De quién es la responsabilidad frente al retraso? ¿Es un hecho de fuerza mayor? ¿O es pura negligencia? Es pura negligencia. Eso es todo. No hay justificaciones. Por eso tienen periodos tan largos para cerrar sus actividades. ¿Ok? Entonces, tampoco se mueven ni se reciben trabajos fuera de esas fechas y peor fuera de la plataforma. ¿Okay?
Es la otra también. No, pues estaba entregando y les mando el correo. Me mandan por correo el trabajo. Como que no me dan la onda. ¿De acuerdo? Esto es importante, mantengan esa disciplina. Tienen periodos muy largos, es cuestión de organizar el trabajo. De hecho, esta primera semana les voy a mostrar cómo vamos a trabajar con inteligencia artificial, con plantillas de resumen, con plantillas de resumen de casos o de textos, la organización del trabajo en bloques. ¿Ustedes han trabajado en bloques, o sea, con calendarios en bloques o no? ¿Sí? Vamos a ver, les voy a hacer esas indicaciones, porque lo que no quiero, de hecho tienen una tarea, la primera tarea es organizar su tiempo para la asignatura en función de sus necesidades personales y las otras asignaturas, ¿cierto? Para después no haya quejas. Bien, pues van a organizar, van a aterrizar en la vida académica que se va haciendo cada vez más complicada. Y luego la actividad profesional, es decir, que un abogado que se dedica al ejercicio profesional dice que es un abogado en libre ejercicio. Ese concepto de libre es bien interesante, pero en realidad tiene 100 jefes. Todos los clientes, todos quieren las cosas al mismo tiempo. Si no te organizas, es un abogado. ¿Cierto? Y en su caso es lo mismo, tal cual. La actividad profesional que exige organizar. Y a veces uno empieza muy tarde para organizarse en muchas cosas. Entre otras, ninguno de ustedes, estoy seguro, tiene una biblioteca de lo que ya estudió. Ustedes están en segundo, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuántos de ustedes han levantado información y la han sistematizado en una biblioteca respecto de lo que ya estudiaron? Ya pasaron el examen, casi incineran todo lo que puedan incinerar. Ahora no, pero es más o menos la dinámica que adoptan. No, claro. Esta es una etapa y yo les digo, para hacer una pregunta que suele causarles un poco de resquemor. Es bueno equivocarse. Es bueno equivocarse. No, pues, ¿a quién se le ocurre que es bueno equivocarse? Es un desastre equivocarse. Si te equivocas es la forma peor para aprender las cosas. Lo que pasa es que es una buena frase motivacional, es decir, si ya te equivocaste, levántate, ¿cierto? Aprende tus errores y sigue adelante. Este es el cliché. Pero es la cosa más absurda del mundo. ¿A quién van a recomendar equivócate bastante para que aprendas bastante? No. Hacer el auténtico, no seas bruto. Más bien, ve que tu vecino se equivoque, ¿cierto? Aprende el error de tu vecino y tú no incurras en la mente de pata. ¿Cierto? Es la mejor forma de aprender, sin equivocarse. Ya, bueno, si te equivocaste, entonces usa el cliché. Mira, párate. Sigue adelante. La vida no se ha acabado con el error, ¿cierto? Bien, pues la idea es que cuando yo les estoy transmitiendo algo, es porque yo me he equivocado también un montón. Yo sé que soy tan tonto como cualquier otro que se equivoca y se autoalimenta con la idea de caramba, sigue adelante. ¿Sí? Muy bien, en el mundo académico, si tú no aprovechas tu tiempo, si no levantas la información, después te va a tocar hacer esa tarea 2 veces. Eso es seguro. Y vas a tener que regresar exactamente lo mismo que hiciste en la carrera 2 o 3 veces. Así que tomen estas recomendaciones. Yo soy básicamente un guía de su formación. Me ha tocado un poco antes, un poquito más, ¿no es cierto? Un poco antes, ¿no? Y me he equivocado. Entonces, cuando ustedes trabajen en cualquier asignatura, traten de levantar la información, mantenerla estable. Lo que les estoy diciendo en práctica es que hagan resúmenes de lectura, que las archiven adecuadamente, que hagan las citas bibliográficas correctas y que las vayan compilando. Porque al final de su carrera ustedes tendrán, no sé, 2000 resúmenes de lectura de un montón de cosas que han leído y les va a ser increíblemente útil en su vida profesional. Por eso, cuando no hacen eso, o sea, llegan, se enfrentan a un tema y les va a tocar repetir. Como hacer la carrera 2, 3 veces, 4 veces. Error. Acostúmbrense a tener una dinámica académica para no desperdiciar tu tiempo. Al final son 4 años. En mi caso eran 6. ¿Okay? Me di cuenta hacia el final de la carrera.
Ya había desperdiciado un montón de tiempo. Eso les digo, no se equivoquen. Después, no se arrepienten. Okay, entonces, esa dinámica de trabajo es parte de lo que voy a dar esta primera. Organizar su tiempo, utilizar la inteligencia artificial en orden, y que vean que funcionan, estas cosas funcionan. Y hay un montón de herramientas ahora, es una cosa increíble. Y mañana habrá más. Y si a alguien se le ocurre más allá de lo que les voy a mostrar, me cuentan, porque yo también aprendo de ustedes. Ustedes son los tecnológicos, son la generación. ¿Qué generación son ustedes? Z Plus, que ellos, alguna otra, ¿cierto? Y así, y las generaciones cada vez se van haciendo más pequeñas por la evolución de las cosas. Ok, hasta ahí preguntas. Ninguna. Vamos a contar sobre la estructura de las evaluaciones. A ver, lean esto. A ver, ahora sí. Refiéranse a mí como Fabián. Yo soy Fabián. ¿Okay? O profesor. No, profe, no le dicen, no, doc. O soy Fabián o soy profesor. Pero no me pongan otros motes, no sean malas. Claro. Ya. Prefiero Fabián, por cierto. Prefiero Fabián. Esto es importante, está allí. ¿No? Traten de mantener una etiqueta adecuada a su oficio. Ya empiezan a trabajar en eso. A los abogados les pido eso, no me respondan. Pero es increíble. Yo tenía un profesor que no nos dejaba entrar si no entrábamos de acuerdo al oficio que íbamos a realizar. Cada quien tiene su armadura. Entonces traten de mantener eso y su respeto básicamente entre todos. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos reglas de etiqueta, está la evaluación y entrega de trabajos, lo que les acabo de decir, asistencia, la inteligencia artificial. Ya. Mensajes. Estoy para ustedes de 7:30 a 1:30 aquí. Procuren mandarme en esos horarios, cuando yo salgo de clases, trato de contestar. Después de la 1:30 no van a recibir una respuesta, sino hasta el día siguiente. Parte de la organización por bloques. Si no lo hacen así, pues es imposible. Tengo más o menos 150 estudiantes, así que piensen y me disculpo, desde ya no me voy a acordar sus nombres. Así que cada vez que me manden un mensaje, recuerden, estoy en Relaciones Internacionales, lunes y martes, y ya les puedo ubicar. ¿Sí? Si no, esto es un relajo, me toca estar buscando entre los 150 y no es fácil. ¿Ah? Bien, ¿qué más es importante? Esos son mensajes. ¿Ah? Y ahí hay unas etiquetas de... Perfecto. Esta es una presentación que se aplica a todas las áreas de derecho público. Como les decía, yo soy Fabián Andrade. Hice mis estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Es una estancia de investigación en la Universidad de Bolonia. Y ya llevo más de 25 años. A ver, no 25. Desde 1998 estoy dando clases en el área de derecho público. Mi tema. Bueno, esta es un poco la idea de cómo hacer que algunas ideas se multipliquen. Ustedes son los gestores de tu generación. ¿Qué les cuento de mí? A ver, mi área de especialización práctica es el tema de las finanzas públicas. Yo me dedico a estructurar operaciones de financiamiento para proyectos públicos. Endeudo al país, ya, en resumen. O busco mecanismos de autosostenibilidad para el financiamiento de la actividad. Esa es mi tarea de especialización pura. Pero claro, el despacho en el que trabajo es un despacho boutique dedicado básicamente a derecho administrativo. ¿Okay? ¿Por qué les cuento eso? Por si acaso tienen alguna consulta por fuera de la asignatura que tratamos. ¿Qué más? Esto era lo que les quería contar. Esta
Evidentemente, ustedes saben que desde una perspectiva pedagógica, nosotros perseguimos en cada asignatura unos resultados. Y yo he dividido esto en al menos 3 aspectos. Un tema de conocimientos, evidentemente, un tema de habilidades, por eso está mezclado todo, y un tema de aptitudes. Entonces, yo lo que espero, en la parte de conocimientos, ya les he comentado los contenidos y hacia dónde caminamos desde una perspectiva de método para abordar el estado y la construcción. Desde la perspectiva de las habilidades, donde me voy a concentrar es en el razonamiento, en la argumentación, esto es lo que me interesa fundamentalmente, en el trabajo en equipos, también es bien interesante. Normalmente la gente quiere trabajar con el coleguita, con el amigo, la amiga, ¿cierto? Es siempre más fácil. Si me junto y estamos dentro de la misma dinámica, por fuera del mundo académico. La vida no funciona así. Tú integras equipos de trabajo increíblemente heterogéneos y tu tarea y tu habilidad no solamente es echar el llanto porque hay de los vagos y hay de los superdotados, ¿no es cierto? Esto funciona en todos los equipos de trabajo, pero todos. El molde, digamos, ordinario es el que hace su tarea, cumple su propósito y su rol y sigue adelante. Y es el que tiene que asumir una posición de liderazgo. El liderazgo no es el que manda, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos. La idea del liderazgo tiene que ver con juntar a todos con sus cualidades hacia la realización de un objetivo. Y eso no hace falta ser un dictador para conseguir esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, la dinámica del trabajo en equipos es importante porque se tiene que aprender a trabajar en grupos heterogéneos, con esas características, con los vagazos, los que no hacen nada, con los que quieren hacer todo y con los que asumen sus roles. Así es la vida, y tú no eliges esos equipos. Peor relaciones internacionales. O sea, es que mi contraparte son unos energúmenos esos. Ya, con ellos tienes que negociar y con ellos tienes que sacar un resultado. Entonces, el trabajo hacia el interior del equipo es un trabajo suyo. Y esas habilidades son importantes. Por supuesto que el que no hace nada, ustedes también pueden venir y utilizar el hacha, ¿cierto? Este y este no hicieron nada. Cero, ya está. ¿No es cierto? Yo les pido que documenten normalmente sus reuniones de trabajo. Por ejemplo, si tienen que hacer una tarea colectiva, pues grábense en una reunión de Teams, porque ahí estarán los que participaron y cómo participan. Entonces, si vienen con una queja de no hizo nada y no pueden probarlo, ¿no es cierto? Es la palabra del uno contra la palabra del otro. Documenten, ¿cierto? Mándense los correos, hagan la tarea como normalmente lo harían profesionalmente. ¿De acuerdo? Así que documenten esas relaciones de trabajo que hacen hacia el interior. A mí me importa el resultado. Por supuesto, yo evalúo individualmente, ¿sí? Pero claro, ustedes no controlan eso. Por ejemplo, en el debate. En el debate van a tener que hacer tarea autónoma en equipos de trabajo. Yo, seguramente, llegarán acá y aunque tengan una organización interna, yo puede ser que le pregunte a cualquiera el siguiente argumento. Y están listos para contestar toda la línea argumentativa del equipo. Si ha participado, la sabe bien, ¿no es cierto? ¿Ah? Le evaluaré a él, a ella, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todo tiene una lógica. Es decir, hay unos resultados que esperamos, tanto en conocimientos, habilidades y aptitudes, ¿sí? Y hay un sistema de evaluación. La evaluación es permanente, ya les digo. Para las lecturas, hay un control de lectura antes de la semana. Todos esos controles de lectura se vencen el domingo. Y el mismo domingo se vence la tarea de la semana inmediatamente anterior. Así que organicen su trabajo. En clase tenemos la evaluación de participación. Como suelen ser muchos, yo les hago un diagnóstico evaluado en una plataforma, ese rato. Pero también pregunto, y en el diálogo socrático lo que hago es evaluar 1, 0 o -1. Eso es lo que hago. Entonces, tú das una evaluación, diagnóstico evaluado, y si no tienes la capacidad de contestarme argumentativamente, vas a tener -1. Si tu evaluación es, digamos, si tu respuesta es fofa, ¿no es cierto? Bueno, tienes 0. 0 significa
no pasa nada con tu evaluación del diagnóstico. Y si es buena, si está bien estructurado, pues es +1. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos en clase. Y aquí están los pesos generales en la evaluación final. ¿De acuerdo? En la evaluación final, ya les muestro por cada uno de los progresos. Miren, todos los controles de lectura tienen un peso del 22,68 de la evaluación del curso. Es decir, cada vez que tú haces un control de lectura, estás abonando a tu evaluación final. Si has hecho todas las evaluaciones, tu evaluación es sobre 22,68, sobre 100. ¿De acuerdo? Las tareas semanales tienen un peso del 22,68. Mismo peso. Controles de lectura antes y después de la semana. Los diagnósticos evaluados tienen un peso mayor porque hay un debate. ¿De acuerdo? Esto es del 23,9. El debate mismo, solo el debate, es el 2,44% de la evaluación final y las pruebas parciales el 28,29%. Solamente es para que vean que el peso es más o menos proporcional para todas las actividades que están. ¿De acuerdo? Y ahora les digo por progreso para que no se me pierdan. Esta presentación la ven en el aula virtual. En el primer progreso tenemos usualmente 6 semanas de trabajo, incluida esta que es introductoria. Entonces, en los controles de lectura, cada control de lectura que hacen, piensen que es el 5% del peso del progreso. ¿Ya? Cada control de lectura que hacen es del 5%. Esta primera semana, evidentemente, no hicieron un control de lectura antes de llegar a clases. ¿Sí? Así que esta semana ya tienen que trabajar en el control hasta el domingo. El domingo ya tienen su primer control de lectura, 5%. ¿Ok? En las tareas, es decir, de aquí al siguiente domingo, el 25%, 5% cada tarea. ¿De acuerdo? Del peso. La evaluación del primer progreso es el 20% del total de la evaluación. Y la participación, lo que hacemos en clase, esto que les acabo de comentar, tiene un peso en este primer progreso del 30%. Sí. El 30%, ¿por qué? Porque 10% vale el debate, ¿no es cierto? Y el resto, 5%. ¿Sí? De acuerdo. Y así, entonces ustedes en cada uno de los progresos pueden ver la lámina, tienen los pesos en función del número de semanas. Piensen que cada cosa que hace vale el 5%, excepto el debate, 10%. ¿Sí? ¿Ya? Del peso. Así es como tienen que ver. Y las evaluaciones parciales, primer progreso 20, el segundo progreso el 40, solamente hay 4 semanas, y el último progreso el 25%. ¿Sí? Eso les da esas cifras al final con los pesos totales. Lo que quiero que vean es que es más o menos proporcionado. Cada actividad es importante en su evaluación. ¿Qué tienen que hacer? Hacerlas todas. Si uno hace, este curso es fácil, se pasa. Si se les va quedando en el camino, después no se quejen. Eso es lo que les decía, hay tiempos cerrados. Sepan que están renunciando a 0.5 de su nota, como para que no sufran, más o menos. ¿Sí? Vamos a ver. Ya les conté sobre el diálogo socrático, ¿no es cierto? Hay una rúbrica de evaluación del diálogo socrático en el aula virtual. Lo que me interesa, en términos generales, es que nosotros usamos un método demostrativo. Por eso se llama diálogo socrático, ¿cierto? Tú partes de una afirmación. Normalmente en la filosofía es una acción, es algo intuitivo, es algo que todos estaríamos de acuerdo de modo general, sin hacer mayor reflexión. Partimos de una afirmación de esa naturaleza. A eso se llama. ¿De acuerdo? Sí. No puede ser A y no A. Lógico. Ese es el principio de contradicción, ¿cierto? No puede haber dos cosas. Es intuitivo. Nadie se le va a ocurrir decir lo contrario. A partir de eso haces una demostración. Es lo mismo. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, tu razonamiento es demostrativo. Partes de una afirmación general que la tienes que justificar, aplicas los hechos de esa afirmación general y sacas tus conclusiones. ¿Sí? Eso es razonar con un método demostrativo, deductivo. ¿Sí? Si es que tú tienes que introducirte, en cambio, por una vía
inversa. Los abogados también hacemos eso en relación a los hechos de un caso. Jaimito estaba en la sala, Jaimito puso una mochila, al salir de la sala explotó. Ahí no estás haciendo nada demostrativo. Lo que estás tratando de hacer es inducir a una calificación sobre los hechos. ¿Qué hizo Jaimito? Ahí puso una bomba. Llegas a esa conclusión. Jaimito entró a la sala, puso la mochila en la sala, Jaimito salió y la sala explotó. ¿Qué hizo Jaimito? Puso una bomba en la sala. Ah, eso es inducción. Ahora, Jaimito puede ser que no haya hecho nada, el pobre, fue a limpiar los vidrios. Y la mochila no era más que su mochila de trabajo. Entonces, la contraparte dirá, efectivamente, la mochila fue revisada en la entrada, no tenía absolutamente nada. La bomba estaba antes de que Jaimito entre. O la bomba estuvo después de que Jaimito entre. ¿Se dan cuenta? Ese es el trabajo del debate en los hechos. Uno hace inducciones, ¿no es cierto?, sobre la base de datos particulares. ¿Eso es usual en las relaciones internacionales? Claro. Evidentemente no será Jaimito, ¿cierto? Ya, es la historia de lo que ocurrirá con varios hechos para sacar alguna inducción, algún resultado, alguna inferencia, porque ya saben que es probabilístico, eso no significa que sea una verdad absoluta, esas es un poco las reglas de la inducción, ¿cierto? Y ya está. Entonces es lo que me interesa, claridad, estructura, evidencia, que es lo que aportan para justificar cada una de sus premisas, sean fácticas o sean de este tipo, ¿no es cierto?, las normativas, y en general el razonamiento. Esto es cómo funciona un diálogo socrático. Ustedes en muchos de los temas que les mando tendrán una guía. Al comienzo les mando una guía de lectura, les hago preguntas sobre las lecturas que van a hacer. Eso lo que les ayuda es a entrenarse hacia dónde voy. Ya después no van a tener guías de lectura. ¿Por qué? Porque se supone que ya aprendieron a leer. La lectura siempre tiene que tratar de hacerse por vía de problemas. Hay otras técnicas, pero esa es la mejor que he visto. Preguntarse cuál es el asunto principal que se trata en tal o cual sección es básico para ustedes. Cuando uno hace una lectura lineal tratando de memorizar un esquema o unos contenidos, no sirve para nada, porque no lo interioriza. Tratan de repetir cosas y no tiene su sentido. Si uno aborda una lectura sobre la base de la pregunta, tiene algo que contestar cuando le cambien la pregunta. ¿Cierto? No es un tema de repetir cosas, eso no sirve para nada, ¿no? De hecho, nada de lo que ustedes tienen aquí es de repeticiones, es de razonar. Ese es el diálogo socrático. El debate. Bien, aquí esta es una presentación que hice de modo general para todas las asignaturas que doy. Así que aquí ustedes van a encontrar una estructura. Esperen un ratito. En algún lado está el debate, con una estructura del debate, digamos, que no es adversarial. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Ya les he dicho que su debate es alguien que sostiene una tesis, alguien que sostiene una antítesis y alguien que genera la síntesis. ¿De acuerdo? Pero el que estructura la tesis va a presentar una afirmación, una proposición que es la que yo le he planteado y luego va a definir los argumentos que sostienen esa proposición, ¿cierto? Va a razonar de esa. El momento posterior a eso es que el que sostiene la antítesis va a atacar los argumentos, no la proposición. Ataca los argumentos presentados, con la misma naturaleza de la información. Ahora, yo puedo sostener como tesis que dice, ¿cierto?, es el resultado del humano. Mientras más avanzado es el ser humano, pues menos cabello tiene. Puedo sostener esa tesis. Y ahora tengo que demostrarlo. ¿Cierto? Pues voy a hacer un argumento, por ejemplo,
en grandes periodos de tiempo. Y puedo sostener que efectivamente los varones de 30 años, hace 50 años, eran más peludos que los varones desde hace 5 años. Y voy a mostrar un dato estadístico. Estoy haciendo un ejercicio para que vean a qué me refiero. Este es un argumento básicamente de revisión de datos en un periodo histórico, 50 años. La antítesis. La antítesis es que la calvicie no tiene nada que ver con la evolución humana, sino básicamente con la acumulación de cierto tipo de hormonas. Y entonces, pero debo confesar que la antítesis tiene que ver con otra justificación. Debo constar este argumento sobre el periodo de los 50 años. Así que el que sostiene la antítesis no me va a presentar las razones por las que sostiene que es un tema de acumulación hormonal. No, eso no tiene sentido, eso sirve para justificar la antítesis. Para contestar, para refutar el argumento de la tesis, me tengo que referir a otros datos en un periodo de 50 años que me muestren que es un error sostener que en estos últimos 50 años los varones han ido evolucionando en la cantidad de cabello. ¿Se dan cuenta? Eso es una refutación. La refutación es presentar la antítesis. Es destruir el argumento del adversario. ¿Sí? Y yo puedo tener varios otros. Entonces, si se dan cuenta, mi debate no consiste ni siquiera en referirme a la proposición original, esa que estoy justificando, sino en los fundamentos. Ese es tu trabajo para argumentar. ¿Sí? Si no, es asumir una posición cerrada y mediarlo. En el otro caso, bueno, es el tema de la acumulación de hormonas. Y entonces, en una muestra de 100 varones, ¿cierto? Se ha visto que quien más cabello tiene es porque la testosterona está en tales rangos de nivel. Bueno, ¿y cómo contesto eso? Con un argumento fáctico también, ¿cierto? Mostrar en dónde está la distorsión, por ejemplo, del examen. ¿Cierto? Se han tomado solamente varones de un medio cálido, pero sucede que en las zonas frías todos son peludos. ¿Se dan cuenta? El chiste es apuntar al argumento, a la justificación, no a la afirmación. ¿Sí? ¿Sí se entendió el concepto? Bien, entonces por eso es que la estructura del debate siempre es: se presenta la tesis, sus fundamentos, luego viene la refutación a los argumentos de la tesis y la presentación de la antítesis. Luego vendrá la refutación de los argumentos de la antítesis. Y luego vendrá la síntesis. La síntesis va a tomar lo valioso de tesis y de antítesis para presentar una nueva proposición. Esa es la única proposición que yo no les hago. Y luego va a tener que justificar sobre la base de la información que ha rescatado. Bueno, alguien me dice, bueno, pues entonces el que hace la antítesis tiene el trabajo más fácil. Mentira, es el trabajo más difícil, porque tiene que asumir las dos posiciones para su estudio previo al debate. Un mal juez, por ejemplo, es el que llega a una audiencia y no tiene idea del caso, porque se pone a escuchar a las partes sin tener una preparación previa, sin haber leído la demanda, la contestación de la demanda, sin haber revisado la jurisprudencia que aplica una u otra posición. Es igualito. Que sostiene una antítesis, digamos, el que sostiene, el que va a tocar sobre la síntesis, tiene que revisar las dos posiciones con todos sus argumentos para prepararse para esa discusión. Poder hacer preguntas para poder elegir finalmente una posición que resulte ser equilibrada. ¿Eso? ¿Se entiende? Ahí está. Bueno, me tienen unos materiales sobre LinkedIn. Y vamos a hacer las cosas ya como un ejemplo. Bien, preguntas hasta ahí.
porque ahora vamos a empezar a hacer ya nuestras tareas. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer, cómo vamos a usar la inteligencia artificial. Les voy a mostrar en concreto cómo trabajamos. A ver, ¿quién usa Notebook LM? ¿Quién usa ChatGPT? Son los más antiguos. Ahí está. Ya ChatGPT, olvídate. Ya pasó de moda hace 2 semanas. ¿Ah? ¿Quién usa otro motor? Gemini. ¿Ah? También. ¿Alguno de ustedes usa Ellipse? Perplexity? Scopus AI? ¿Sí? ¿Tú usas Scopus? Maravilla. Muy bien. Está muy bien. ¿Alguien usa Rabbit Research? No han oído siquiera del Rabbit Research. ¿Para qué usan las generales de ChatGPT, Gemini? ¿Alguien usa Claude, por cierto? Ah, muy bien. Ese que está de moda, porque no traslada la información que metes a la inteligencia de los Estados Unidos. Es la razón, porque un montón de gente se mudó a Claude. Es la razón, ¿verdad? Si OpenAI ya está en problemas por eso. Pero bueno, ¿para qué usan eso? Eso no es investigación. No entiendo algún concepto y cuál es el significado que quiero, o sea, no entiendo el significado que pone, pues pongo ahí, que explique bonito. Y así le pones, explícame bonito. Ajá, Okay. explícame bonito con palabras que yo entiendo. Esto. ¿Y cómo sabes las palabras que tú entiendes? Que mi chat GPT ya está configurado. Que me explique bonito. Les voy a mostrar algo. Voy a mostrar, yo tengo una colección de prompts. Y tengo uno que le llamo Pepe Super Prompt. Se rían un rato. Vean ese prompt. Oh. Parece una tesis, ¿no? ¿Y qué dice ese? Esa es una tesis para tener un asistente de cátedra. Esa tesis me ayuda a hacer resúmenes de casos, resúmenes de textos, me ayuda a hacer muchas cosas. Y es mi prompt que lo utilizo como genérico. A veces me toca extraer pedazos, modos, ¿no? Está hecho además con XML. Sí. Y los papás también hacemos cosas de tecnología. Vean que no estamos tan perdidos. Y me sirve para ciertas materias porque no todas las inteligencias o los modelos de inteligencia artificial te permiten introducir un prompt de ese tipo. Entonces, es un prompt de sistema para entrenar. Yo les voy a compartir ese prompt. Les voy a compartir para que lo utilicen como quieran utilizar. Y van a ver sus deficiencias y quizás lo mejoren y me avisen, ¿de acuerdo? Y me avisen. Verán, uno debe ubicarse en el propósito en primer lugar para usar las inteligencias. Evidentemente, el ChatGPT o el Claude o el Gemini o ese tipo de modelos, que son básicamente modelos de lenguaje, lo que hacen es tomar estadísticamente las palabras usuales en la construcción de las frases. Y esas palabras usuales, puse entre comillas, no es más que el resultado estadístico de cómo en la fuente se trata uno u otro. Ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio. Saquen sus dispositivos. Por cierto, deben traer sus dispositivos que les permita hacer consultas y meterse al aula virtual. Ya sabrán ustedes si traen su teléfono o traen su computadora con sus compañeros o un tablet. Ustedes eligen su cosa. Pero la idea es que puedan acceder a los sistemas. Pregúntenle, vamos a hacer el ejercicio. Cada uno es inteligencia artificial, la que use normalmente. Yo necesito que me planteen 3 argumentos para defender a Lucio Gutiérrez
en el juicio político. 3 argumentos. Le ubican a Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Es presidente del Ecuador. Habrán visto los videos de YouTube donde Lucio Gutiérrez está tratando de subirse al helicóptero y se tropieza. El hombre no lo hizo por torpe, sino porque se le estaba metiendo un montón de gente por la puerta sur del aeropuerto y lo iban a acostar. Se lo ve tratando de regresar al aeropuerto para escaparse de que el linche, señor. Bueno, don Lucio Gutiérrez, necesitamos 3 argumentos para defender a Lucio Gutiérrez en su juicio político. ¿Qué tal? Ahí está. Claro. Muy bien. Millones. A ver, vamos a escuchar los 3 argumentos. 1. La inexistencia práctica del abandono del cargo. El argumento central del Congreso Nacional aquel 20 de abril fue declarar el abandono del cargo basándose en el artículo 167 de la Constitución de 1998. Este es el punto más débil de la acusación y el más fuerte para la defensa. Evidencia de presencia. Al momento de la resolución legislativa, el ingeniero Lucio Gutiérrez se encontraba físicamente en el Palacio de Carondelet, ejerciendo sus funciones y dictando disposiciones. El abandono del cargo es un hecho físico en una apreciación subjetiva de la calidad del gobierno. Arbitrariedad jurídica. No se puede declarar abandonado lo que está ocupado. El Congreso utiliza una figura administrativa de forma fraudulenta para evitar el procedimiento de un juicio político real, el cual requería pruebas de peculado o cohecho y una mayoría calificada que, en ese momento, no se ajustaba a los hechos probados. Conclusión. La resolución 25-056 es un falso acto jurídico. Fue un mecanismo de conveniencia política para expresar un golpe parlamentario de decisión constitucional. 2. Ruptura del debido proceso y el derecho a la defensa. Cualquier proceso de destitución de un mandatario elegido en urnas debe cumplir con las garantías básicas del Estado de Derecho. Falta de citación y audiencia. El presidente nunca fue notificado de los cargos específicos que se le imputaba bajo la figura de abandono y se le permitió comparecer ante el Pleno para ejercer su derecho constitucional a la defensa. Ya está, hasta ahí. ¿Qué inteligencia es esa? Bien. Bien, ya. ¿Alguien más? ¿Usaste? Claro. Claro. A ver. 1. Violación al debido proceso y garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución. Coincidieron. ¿Ya? Usurpación de funciones y ruptura del principio de separación de poderes. A ver, escuchemos de la justificación. La Constitución establecía, de 1998 establecía un sistema presidencialista con separación clara de funciones. El Congreso Nacional no tenía atribución constitucional expresa para destituir al presidente por causales distintas a las taxativamente previstas. Al actuar fuera de ese marco, el Congreso incurrió a un exceso de competencia, lo que en derecho público genera nulidad de pleno derecho del acto, al tratarse de un órgano que actuó ultra vires. Y número 3, la ausencia de acusación formal y vulneración de derechos a la defensa. Que es lo mismo que el debido proceso. Ah, No coincidimos en el artículo. no hay el mismo artículo, ya. Pero bueno, tenemos Gemini, tenemos Cloud. En realidad, las dos son pésimas. ¿Qué tienes tú? ChatGPT ChatGPT. A ver, ¿qué dice ChatGPT? Ese es mejor todavía. dice destitución fuera de un procedimiento constitucional claro. El segundo dice presión social y militar que condicionó la decisión. Y la falta de una condena judicial firme por delitos graves en ese momento. Pero aquí no me da como que los artículos ni nada. Es una generalidad horrible. Es muy general. ¿Y alguien me puede contar cómo se pasó con Luis Gutiérrez? No nací acá, es historia de Ecuador. Yo sí estuve ahí. ¿Alguien me puede contar en la historia del Ecuador que creo que es? En la historia del Ecuador, ¿qué pasó con los Gutiérrez? Pero no sé. A ver, yo les cuento. Y luego me dicen, revisen nuevamente esos argumentos y me dicen si en algo coincidió la cosa. ¿De acuerdo? Ya van a ver por qué les digo que hay que tener particular cuidado de saber para qué se les acaba. A ver, don Lucio Gutiérrez, además de sus antecedentes en relación a la remoción del Limaguad, del cargo, cuando fue elegido, él fue elegido con una mayoría importante, segunda.
El señor Gutiérrez tenía dividido el gobierno fundamentalmente en dos grandes grupos. Un grupo que se dedicaba a la administración de la economía y las relaciones internacionales, con personajes como doña, ¿cómo se llamaba? Señora El Puri, que era ministra de Turismo, o Ivonne Baki, ¿se han escuchado de Ivonne Baki? Que era ministra de la Producción, o los Mauricios, les llamaban, estaba Mauricio Yepes, como ministro de Economía, todas figuras muy importantes y respetadas en su área. Entonces, el lado de la economía era una posición más bien de derecha, ¿no? Alineada a lo que esperaban en el contexto internacional. Estaba yendo bien Ecuador. Del otro lado, en cambio, estaba el grupo de los sinvergüenzas. Estaba la parentela a cargo de petróleos, a cargo del bienestar social, y así en algunas tareas en donde se manejaban recursos. Bueno, hasta ahí, digamos, un gobierno típico ecuatoriano. Si ustedes quieren revisar, desde el actual hacia atrás, más o menos lo mismo. Con caras distintas, con posturas en el discurso más o menos diferenciadas, es el estándar de los gobiernos ecuatorianos. Llegó un momento en donde el Congreso Nacional, lo que actualmente es la Asamblea, tenía una mayoría que estaba neutralizada. ¿Qué significa eso? En esa época el Congreso, digamos, tenía una mayoría de los socialcristianos. Fíjense, León Félix Cordero, ubican a León Félix Cordero, que es presidente del Ecuador, Madura, ¿no? Era diputado, después de haber sido alcalde de Guayaquil, durante bastante tiempo. Entonces, le tenías ahí a Félix Cordero, haciendo una mayoría, digamos, un grupo mayoritario con los socialcristianos. Estaba la izquierda democrática, ubican la izquierda democrática, un partido que ha perdido mucha presencia, pero en su momento auspició la candidatura de Rodrigo Borja, quien era fundador de la izquierda democrática. La izquierda democrática es la democracia, la socialdemocracia alemana. Fíjense, había un grupo importante. Estaba el PRIAM. El partido es un partido fundado por el papá del presidente actual. Claro, Alvarito no. Él había hecho también un grupo muy importante, casi. Muchos dicen que no, él hizo alguna elección, hizo un fraude, pero un personaje con 5 candidaturas a la presidencia había organizado ya una estructura importante desde la perspectiva. Estaba el PRE, Partido Progresista Ecuatoriano, que es el partido que auspiciaba la candidatura de Abdalá Bucaram, presidente que sí duró menos de 6 meses, ¿no es cierto? Colmo. Había, para las damas, había un ministro, que era el ministro de Obras Públicas, que es el nombre de promoción. No más machista que te puedes imaginar, la palabra escalofrío. Una persona, señora Duda. Bueno, el PRE. Estaban así más o menos igual. Después había grupos de minorías, ¿no es cierto? Los tradicionales del MPD, así, unos partidos. Bien, sucede que el señor Félix Cordero empieza un juicio político contra Lucio Gutiérrez. Todavía no estamos en ningún drama. Era típico ver que los congresos actualmente generaban una estructura de oposición y buscaban destituciones de ministros o del mismo presidente sobre la base de las causales, en ese caso establecidas en la Constitución del 98, anterior a esta Constitución. Entonces, Félix Cordero empieza ese juicio político. No importa. El hecho es que consigue las adhesiones de la izquierda democrática y del PRIAM, y había hecho ya la mayoría necesaria para que el presidente sea destituido sobre la base de ese juicio político. Entonces, Lucio Gutiérrez entra en desesperación. Necesita arreglar su situación en el Congreso y la única forma es negociar con el PRE y con el PRIAM para quitarle la mayoría a otro grupo que iban a destituir sobre la base del juicio político que había entablado Félix Cordero.
Con el PREA la cosa era bien complicada porque a Lucio Gutiérrez se le ocurrió cobrarle al papá de Noboa las deudas tributarias, esas que dieron hace poco y que fueron eliminadas ya. Desde antiguo tenían el mismo problema. ¿Ok? Pero entonces Lucio Gutiérrez había empezado una campaña para hacer el cobro de esas deudas. Y entonces le tenía justiciado ahí a Noboa papá. Entonces tenía difícil la tratativa con el PREA. Y también tenía problemas con el PRE, porque el líder supremo del PRE era Abdalá Bucaram, que estaba exiliado en Panamá. Y el único propósito de ese partido era traerle a Abdalá Bucaram a Ecuador. ¿Qué harían ustedes como presidentes en ese momento? Que a veces una pregunta bien sincera. El señor estaba frito. O le destituían por mayoría, social cristiano, izquierda democrática y PRIAN, ¿no? O le podían eventualmente armar una revuelta ciudadana por traerle a Abdalá Bucaram y perdonarle las deudas a Noboa, ¿cierto? Y a la noticia. ¿Quién hubiesen elegido ustedes? Déjenme contarles que Lucio Gutiérrez tenía más o menos el 35-37% de la aceptación de la comunidad en el momento en que le destituyeron. Dato importante. Para que tenga una referencia, Lazo creo que se fue con el 8%. Vean, y este rato el presidente tiene 24. Solo que vean, para que midan el clima social. ¿Qué harían ustedes como presidentes? Renuncio y viene Palacio, ¿ves? El vicepresidente asume el cargo. Solo pónganse a pensar en la situación. ¿Qué hizo Lucio Gutiérrez? Apostó por el daño que podría evitar con el tiempo. Se alió con el PRI y con el PRE. El resultado, ya no le toca a Noboa, y en el caso del PRE, tenía que regresar. ¿Cómo tenía que regresar a la Bucaram? Bueno, no tenía que hacer mucho, porque el Congreso, ya con esa mayoría, lo que hizo es reorganizar la Corte Suprema de Justicia. Y aparece allí la famosa Pichicorte. Pichicorte le llamaban así, porque el presidente era un señor al que le decían el Pichicastro, o el inglés. Pues era la Pichicorte. La Pichicorte anula el juicio de Abdalá Bucaram por especular. Y entonces Abdalá Bucaram llega en su helicóptero, ya saben así todo, cómo era el personaje, cómo es pues el personaje. Y Quito entra en poder. ¿Cómo Quito entra en poder? Los estudiantes de Derecho de la Universidad Católica, el día siguiente que aparece Bucaram en el Ecuador, le dicen a la Universidad de negro. Y todos ellos se vistieron de negro. Y se fueron a parar y a tomarse unas cervezas en la tribuna de los chiles. Así empieza el rey. Bueno, este era un movimiento estudiantil, de lo más normal, en protesta porque se había destruido la Corte Suprema, estudiantes de Derecho. Y le habían traído a Abdalá Bucaram contra cualquier criterio de orden público. Pero por supuesto, este tipo de movimientos suelen ser aprovechados por otros grupos sociales. Poco a poco se fueron juntando. Hasta que todas las tardes se juntaban en la tribuna de los chiles, ya no el grupo de los estudiantes de la Católica. Por cierto, su decano, por guardia, era decano de la Católica. Ya no eran un grupo chiquito, eran 700 eran estudiantes de la Católica en esa época. Ya eran 10,000 personas en la tribuna de los chiles. De lo más variado. Y entonces el presidente se le ocurre darles una bandera. Les dicen los forajidos. Estos forajidos, estaba refiriendo a la guambreada. O sea, ya no era la guambreada, eran grupos organizados de los típicos que ya son con palo y piedra, cosa ya era grave. Y se armó el alboroto de los forajidos. Dio bandera, dio propósito. Y había un montón de gente, empezaron a movilizarse hacia la Plaza Grande. El movimiento social era muy complicado de administrar porque se estaba repitiendo en todas partes del país. El presidente que había, en el discurso, perdido el apoyo de la comunidad.
tenía el 5%. ¿Sí? Era como, no nos estaba yendo mal, y estábamos bastante mejor de lo que estábamos antes. Ok. Llega en el camino, los policías matan a un periodista chileno. Siendo peor la cosa, y así hizo violento. Lo matan además con una de estas bombas lacrimógenas mal apuntadas. Llega la gente a la Plaza Grande, eso era inmanejable. Que a los policías y los militares dijeron, ¿qué podemos hacer? Y se le ve al presidente salir en helicóptero, visto por el ejército, hacia el aeropuerto. Estaba yendo ya por los donde estaba viniendo a la República Dominicana para establecer. Muy bien, ¿qué hace el Congreso? Como ni siquiera no se podía apuntar ni siquiera en su sede, ¿no? Se reúnen en la CIESPAL, en ese edificio que es cabezón. Brutalismo es el estilo. Allí se reúne el Congreso y decide la destitución del presidente, efectivamente, por abandono del ¿okay? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí? Básicamente el Congreso servía como válvula de escape frente a la protesta social. Lo mismo que había ocurrido con Adalá Bucaram. Adalá Bucaram, que se Guayaquil para escapar del que saquen el aire aquí, y al final se escapó para evitar que, digamos, mayores niveles de conflicto en las calles. Lo mismo le pasó a Mabor, ¿cierto? Entonces, todas estas son válvulas de escape en donde finalmente el Congreso termina formalizando un esquema de sucesión presidencial para evitar que haya muertos y heridos. Esa es la definitiva. Cuando uno ve la realidad, la asume críticamente, ¿cierto? Entiende que no había justificación, no había forma de justificar que no exista un mecanismo de, digamos, de escape a una situación que es básicamente social. Por eso, de hecho, en la Constitución del 2008 se estableció el tema de la constitución, para evitar que el Congreso tenga que juntarse básicamente para organizar la sucesión constitucional y mantener, digamos, la sucesión normal. Esa es la razón de por qué tenemos la Constitución del 2008, este mecanismo. Ustedes ya la vivieron, con más. Fue más tranquilo. Ustedes no vieron esa cantidad de gente en las calles, consiguiendo que el presidente finalmente se vaya. No hay presidente que renuncie formalmente a su cargo, siempre me echan ese responsable. Así, vean los argumentos para el juicio político y díganme qué valor tiene. El tuyo claramente era increíblemente abstracto. No sirve para nada. ¿Qué dicen ustedes? O sea, el tercer argumento que me decía que la cosa es que se dijo en la corte, sí hablar de eso, pero de ahí nada más. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es el punto? Que cuando tú haces una consulta al GPT te va a salir información que estadísticamente es la mayor cantidad de información que encuentra en la fuente de consulta. Si la fuente de consulta es todo el Internet, pues van a encontrar la opinión mayoritaria. Y no importa si es una opinión mayoritaria sobre algo informado, o si es amarillismo, o si es el comentario de alguien despistado. Da exactamente lo mismo. Porque es solamente la construcción de textos sobre base de la estadística en la aparición de los tokens. ¿Sí saben qué son los tokens? Ciertas unidades de información que estadísticamente están acompañadas unas con otras. Eso es la inteligencia artificial, no es más que eso. Entonces, sin el componente crítico, entonces, ni siquiera como fuente de consulta. ¿Ok? Entonces, los modelos de inteligencia artificial te pueden ayudar para muchas cosas, pero no para darte razones, no para hacer calificación de hechos, no para hacer evaluación del alcance de una norma o de una situación social, o para medir la situación, digamos, de la relación entre países. No hace sentido. ¿Se dan cuenta? Si ustedes quieren encontrar algún criterio más o menos estándar que se discute en redes, por ejemplo, bueno, en la pregunta saben que es más o menos lo que todo el mundo dice.
que no necesariamente es correcto. Allí no está, digamos, estas sutilezas que solamente la cabeza del ser humano las hace. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos modelos de inteligencia artificial te sirven para una tarea muy específica, que es el desarrollo de cosas, estructura de conceptos. Si tú le provees la información completa, le señalas el rol, le dices cuál es el objetivo, estableces cuál es el contexto que le estás dando información, señalas en qué términos quieres el producto, te va a sacar una buena estructuración de la información que le entregaste, por ejemplo. O te va a sacar un buen esquema organizando esa información que le has entregado. O, digamos, párrafos bien construidos. También son más o menos construidos, les debo decir, esos párrafos. Todos tienen la lógica robótica, ¿cierto? Son más o menos las mismas palabras, más o menos los mismos conectores. Tú sabes que el lenguaje siempre hacen cosas de contraste. Por ejemplo, esto no es así, sino es asá, ¿no es cierto? Así es como hace el lenguaje. Entonces, todo eso es robótico y se nota mucho, se percibe. Entonces, ni siquiera para eso. Es un buen editor, es un muy buen traductor, te ayuda a generar, digamos, guiones cuando tú le das información. Entonces, todo eso es cierto. Entonces, eso es la etapa final. Cuando tú trabajas con la inteligencia artificial y lo haces eficientemente, utilizas las herramientas para cada cosa en función de cómo está entrenado. Aquí vamos al primero. Si ustedes dividen el proceso de investigación en una etapa que podríamos llamarle la de descubrimiento, que es básicamente generar esa información, esa que les decía que yo me sentaba en un escritorio e iba a cargar para buscar una revista, ¿no? Esa tarea, que es una tarea mecánica, es óptima para un modelo de inteligencia. ¿Dónde están los mejores? Scopus IA, por ejemplo, si es que tú quieres, además, segregar información de revistas en rangos Q1, Q2, por ejemplo, métete, le da a la universidad de Scopus IA. Te metes Scopus en la biblioteca y vas a obtener artículos de altísimo nivel, grandemente citados, ¿no? Te dan plena confianza porque han pasado el examen para estar en Scopus, así que son fuentes bibliográficas reputadas, digamos, ¿de acuerdo? Y vas a tener básicamente una consulta que hace la IA a ese repositorio de revistas, a ningún otro. Es en lugar de irte al fichero dentro de la biblioteca. Dice a la IA para requerir la información en una biblioteca muy específica con buena información. Entonces, ahí tienes el Scopus IA, es para búsqueda de fuentes de información. Eso sacas y los bajas. Puedes hacer lo mismo con el Easy, con Perplexity, con Consensus, con Research Rabbit, con SciSpace. Todos esos modelos de inteligencia artificial te sirven para hacer eso, fase de descubrimiento, encontrar información que tenga valor académico. ¿De acuerdo? Tú haces la pregunta de investigación y te va a generar el resultado. En Consensus, por ejemplo, tiene una virtud que te saca las posiciones. Tú vas a encontrar información sobre la posición A y la información sobre la posición B. Entonces, la tendencia. Todas esas herramientas para hacer una revisión de literatura en el proceso de investigación son buenas. ¿Cuál es el producto que te va a sacar eso? Además de que te saque algún resumen, que te pueda guiar las fuentes que te ha entregado, lo más importante es que te va a dar fuentes de acceso libre. Todas esas temas. Es la primera etapa. Eso es la etapa del descubrimiento. Entonces es muy importante. No traten de usar esa inteligencia artificial para sacar normas. Evidentemente, normalmente los repositorios de normas o jurisprudencia son repositorios cerrados. Necesitas meterte al repositorio, introducir una clave, a veces
unas palabras, digamos, de referencia, claves. Entonces, eso no te hace ninguna inteligencia artificial. ¿Ok? Son barreras reales. Si es que el repositorio no te da una herramienta de inteligencia artificial, no trates de hacerlo. No te va a dar. Va a hacer consultas básicamente en lo que es público. Casi siempre está desactualizado. ¿Ok? Viene la segunda fase. Tengo ya 100 artículos. Monstruosidad. Cosa enorme. ¿Dónde voy a sacar un resumen? A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo? ¿A dónde? A cualquiera. No, hay que elegir. Hay que elegir. A mí no me cabe duda. Ustedes conocen uno mejor, pero no me cabe duda que el mejor para hacer la tarea de fichaje, esa es la segunda etapa, es decir, levantar la información, es el notebook. ¿Sabes por qué es bueno? Porque ese sí no se mueve de los documentos que le has entregado. Entonces, levantas la información en el notebook LM y ahí empiezas a utilizar tu prompt del resumen y tu modelo para que te saque el resumen. ¿Ah? Creo que es la mejor. Y también he probado a Claude y he hecho una comparación. Claude está bien, ¿no? Si es que tiene un prompt muy, muy robusto. Si no, siempre imagina cosas. En cambio, el notebook LM si no te imaginas nada, porque siempre te pone la referencia en dónde está el pedazo de texto de lo que has sacado. ¿Cómo haces el prompt para hacer resúmenes de lectura de la información que has obtenido? Que eso ya es tu arte. Ya eres no licenciado en relaciones internacionales, sino un ingeniero, ¿cierto? Terminas haciendo eso. Por eso les voy a compartir qué es lo que hago yo y qué me sale. Entonces, el notebook LM me parece que es el mejor para hacer esa etapa, el tema del resumen. ¿Qué has ahorrado de tiempo? Es una tarea mecánica. Es leer para escoger y hacer el cribado de la información. Cuando se hacía eso, digamos, manualmente, ejercicio que les decía que escribía a mano y hacía mis fichas técnicas, ¿cierto? Yo sacaba un montón de información, pero sabía que ya cuando había terminado de leer y había hecho mi resumen de lectura, y esa porquería no me servía para nada. Así que iba al final del cajón. Pero ya me había mandado mediodía. Sí, esa misma tarea que es mecánica, cuando haces el fichaje de inteligencia artificial, te ahorra un montón de tiempo, porque revisarás, de acuerdo al prompt que has metido, ¿no? Revisarás el texto y dirás si este vale la pena. Ya lo puedes separar porque es esencial en tu trabajo. ¿Ven? Ya sacaste esa información. Y es esencial en tu trabajo. Esta también es un tema muy importante porque de eso depende cómo desarrollas el prompt. Puede ser esencial en tu trabajo para hacer una investigación académica o simplemente para estudiar. Este documento es útil para conocer todo lo que tienes que conocer de este tema. Solamente estoy estudiando, no voy a producir nada. ¿Cierto? Ya. ¿Qué hace el notebook LM? Te da más cosas. Por ejemplo, cuando estás estudiando y tienes ya los materiales, cargas los materiales por cuaderno y puedes hacer resumen de los materiales, el esquema de los materiales o incluso podcast de esos materiales y así puedes estudiar y así puedes hacer tu mapa conceptual o el resumen o el esquema de los. Es muchísimo más rápido, pero sigues el proceso crítico respecto a la información. ¿Puedes meter la pata? Sí, pero es, digamos, es más limitado si es que lo haces en ese orden, en ese proceso, porque ya has generado ese cribado y porque además la idea de los resúmenes o la síntesis no son para eliminar el material, sino para escoger el material. Bien, cuando ya escogiste los materiales adecuados, tú puedes hacer un desarrollo, puedes partir del resumen que te dio el notebook LM y puedes mejorarlo en tu propia producción. ¿Sí? Lo haces y cuando ya tienes eso listo, lo archivas. Ya tienes esa primera. Ya tienes para estudiar o ya tienes para hacer cualquier producto académico. Así
me meto un generador de textos. O sea, como yo ya estudié esos materiales, yo le voy a decir qué necesito. Y lo que le voy a pedir en realidad es que lo ordene, por ejemplo, sobre una secuencia lógica. Todos los procesos que son lógicos son muy útiles con inteligencia artificial. Te ahorra tener que pensar en la estructura de un argumento demostrativo, porque tú le dices qué es un argumento demostrativo y le provees información para que te lo organice en función de ese argumento. Pero si tú le dices, hazme la justificación de esto, es cualquier cosa. Sigue. Y entonces te va a ayudar a estructurar adecuadamente la presentación real de lo que hayas querido como producto específico, porque aquí ya es un tema de orden de las palabras, sobre una estructura lógica, sobre la base de información que tú has provisto. Al final te va a sacar un texto, y ese texto es el que vas a tener. Al final te saca un guión, o al final te saca una presentación, y ahí está. Entonces van a ver que todas las presentaciones del aula yo las hago con Gamma. ¿Pero qué hago con Gamma? A Gamma no le digo, una presentación de teoría del Estado, están muertos. Yo le digo, a ver, este es el contenido, haz una presentación estéticamente con estas características. Pero yo le doy el contenido, pues, si hacen una cosa, cualquier cosa, mal, ¿no es cierto? Y claro, me hace un orden y después tienes que corregir un montón de cosas, pero definitivamente eso yo no podría hacerlo si no en una semana. Presentación sería un desastre. Y ya tengo que corregir cosas que se ha apartado, por ejemplo. Gamma es pésimo para tomarte un texto y hacer una presentación horrible, pero estéticamente es de lo mejor que hay. Sí me sigue. Y hay más, pero el tema para presentaciones de ese tipo yo creo que todavía sigue siendo útil porque usas todo el contenido y lo que te hace es ordenar de un esquema que... Y video, también se puede hacer. Ahí tienen un video que yo les hice para que vean. Este es el tradicional Eleven Lab. Esperen, que no está con sonido. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es una aliada superpoderosa. Hoy vamos a desglosar. Que no ve nada. Pero vamos a ver si reconoce. Hola, ¿qué tal? En el mundo de la investigación, la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es una aliada superpoderosa. Hoy vamos a desglosar cómo la IA está transformando la manera en que investigamos y estudiamos para hacerlo todo más eficiente, más profundo y sobre todo de forma ética. Y claro, la primera pregunta que a todos se nos viene a la cabeza es, ¿será que esta tecnología nos va a reemplazar? ¿Estamos ante el fin del pensamiento crítico como lo conocemos? La respuesta, para tranquilidad de muchos, es un no rotundo. El objetivo de la IA no es para nada sustituir nuestro intelecto, sino potenciarlo, aumentarlo. Nos da la capacidad de procesar cantidades de información que antes eran inimaginables y de encontrar conexiones que quizás se nos pasarían por alto. Muy bien, vamos a ver cómo se ve esto en el día a día. La idea es bastante simple en realidad. Al delegar las tareas más mecánicas y repetitivas a la inteligencia artificial, liberamos tiempo, un tiempo valiosísimo. Tiempo para lo que de verdad importa, pensar,
analizar y, por supuesto, ser creativos. Para que quede más claro, vamos a dividir este viaje en 4 fases clave. Estas fases cubren todo el proceso académico, desde que empezamos a buscar la primera fuente hasta que nos sentamos a estudiar a fondo todo el material. Arranquemos por el principio, la fase de descubrimiento. Aquí es donde se construye la base de cualquier investigación, ¿no? Identificando esos... Ok. Entonces, vean, esto es, a ver, esto sí de lo que me acuerdo, esto lo hicimos. Sacamos podcast de Notebook. Luego lo metimos en... caramba, ya me acuerdo cuál son. Espera, ya lo dije. ¿Se ve mi página? Vean. Esta es fase de descubrimiento. Está Elixir, Consensus, Research Rabbit, Manus, Perplexity, Paperpole, Research Life, Connected Papers, HabitNote, y así. Lista completa de inteligencia artificial solo para esa fase. Pero yo les recomiendo siempre Elixir, Perplexity, Consensus. Esos son los básicos. ¿De acuerdo? Y evidentemente el Scopus ya, estos que son de motores de revistas específicas, ¿no? Después aquí tengo fase de fichar. Ahí está el Notebook LM, está el GenIA, el Writeful. De esos, todos esos, Notebook LM. He probado ahí. Generación de textos, ahí están todos los que me dijeron. Gemini, Claude, ChatGPT. Y yo prefiero el Claude. Porque el Claude, además, yo lo conecto con mi computadora y me hace cosas maravillosas como estas. Les voy a mostrar. Estaba haciendo la lista de mis documentos electrónicos que tengo en mi computadora, mi biblioteca electrónica. Los clasifiqué todos, o sea, le conecté a mi computadora Excel y clasifiqué las materias en función del área de conocimiento de acuerdo a la UNESCO. ¿Ya? Y luego lo que hice es organizar todo en función de carpetas clasificadas de acuerdo al estándar de la UNESCO, todos los documentos electrónicos, y les estoy cambiando de nombre con inteligencia artificial. Yo tendré unos 10.000 documentos electrónicos en mi computadora, y esos 10.000 documentos electrónicos, algunos estaban mal, digamos, nombrados. Entonces, con el Claude puedo cambiarles el nombre y clasificarlos en nuevas carpetas sin tener que hacer nada. Eso me hubiera demorado la vida entera, por eso no lo hacía. Sale la herramienta, lo puedes conectar a tu computadora y estoy en el proceso. Es un proceso ordenado, no es Claude, arréglame la computadora, no puedes hacer eso. Es una herramienta. Primero le pedí que me revise la computadora, que me haga esa clasificación, que me saque una hoja Excel. Ahí están todos mis documentos y ahora yo puedo hacer revisiones y luego darle la instrucción para que venga. Bien. Maravilla. Si no, sería imposible. Por eso estoy usando Claude este rato. A mí me gusta evidentemente más el Gemini que el ChatGPT. ChatGPT se ha ido cayendo. No hay mejor. Yo creo que ya se murió. Veamos si no hace algún arreglo, porque como esa competencia es tenaz. Yo uso Obsidian, por ejemplo. Ay, ¿dónde está? Esto de aquí es Obsidian, pero cuando se abra. ¿Conocen ustedes Obsidian? Este es un programa de notas. En lugar de tener los documentos separados, Obsidian te permite hacer lo que hacía Luhmann. Ustedes han escuchado de Luhmann. Luhmann es un autor alemán, es el de mayor producción bibliográfica que existió. Y él lo hacía así a la antigua, así como yo, que les digo que se hacía apuntes. Luhmann hacía sus settles, se llama, y trabajaba en un fichero Zettelkasten de mano. Y entonces él tenía ideas atómicas que luego las juntaba en sus documentos y llegó a hacer una producción bibliográfica impresionante. A ver, tomaron la idea de Luhmann
Niklas Luhmann. Lo van a escuchar muchísimo, su carrera es uno de los dioses de los sociólogos, de los politólogos, como Weber, ¿no es cierto? Weber, por cierto, era jurista, ¿no? Luhmann igual. Entonces, el señor Luhmann hacía esta metodología de trabajo y era básicamente un fichero. Ahora esto se trabaja con tecnología y ustedes tienen Notion o Obsidian, por ejemplo. Son herramientas tecnológicas para acumular ese conocimiento que les decía. En lugar de tener en archivos separados en la computadora, ustedes pueden tener un programa, archivos planos de texto, que son sus fichas. Por ejemplo, yo aquí les muestro uno, a ver, de derechos constitucionales. Abajo tengo todas estas fichas de derechos constitucionales. Los acuyen. Miren. Ustedes van a encontrar, porque les he provisto plantillas de resúmenes igualitos. Entonces aquí está la referencia bibliográfica del señor Arturo Llamas, ¿no? Este es el nombre del archivo que está en mi biblioteca electrónica. Aquí está el enlace. Y aquí está mi resumen de lectura. ¿Cómo es este resumen de lectura? Dice el notebook, al punto en que este resumen ya tiene más de 1000 que del notebook que leí. Claro. Y entonces, aquí tengo una referencia. Esto de aquí me permite conectar este archivo cuando quiera hacer ese trabajo, con otros ficheros. Y cuando yo ya tengo todo conectado, puedo sacar una fila. Esa es la idea de estos ficheros. Luhmann lo hacía con códigos numéricos, alfanuméricos. La máquina te lo hace automáticamente. Y entonces, esto de aquí es un repositorio de información que vas juntando. Entonces, cuando ya consiga vertir los 9000 y pico de documentos a eso, tendré un cerebro paralelo, ¿cierto? Esa es más o menos la lógica de estas cosas. No te vas a acordar 9000 documentos, imposible. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. Y es cómo vas utilizando estas herramientas tecnológicas sin perder tiempo sobre la marcha. ¿Sí? Sobre la marcha. ¿Qué más le estaba diciendo? Me salté solamente por eso. Lo que utilicé para el video, por eso me salí de ahí. Fase de fichaje, generador de textos. Estos son detectores. Entonces, cuando ustedes me hacen trampa y no hacen su producto, yo meto en los revisores de inteligencia artificial. Y ahí sé quién ha hecho la cosa sin inteligencia. No digo sin inteligencia artificial, sino sin inteligencia. Punto. ¿No es cierto? Entonces es fácil darte cuenta. Yo utilizo ahí el SciSpace, que es toma toditos los detectores y revisa de esa manera. Entonces, así es como, mira. ¿Qué más? Tengo de consenso. Ahí están las herramientas gráficas. El napkin es muy bueno para flujos y gráficos. Si tú pones el flujo de procesos, tú quieres que te ordene una lista que esquemáticamente has producido. Por ejemplo, paso 1, llegar al aula. Paso 2, dar diagnósticos. Y así, ¿qué quieres? ¿Cierto? Ya pones todo eso y le pides que te lo genere en un flujo de procesos. Te sale la gráfica y lo pasas a una presentación, te sale bien. Arreglas los problemas de diseño, porque suelen ser planos los diseños, pero está muy bien. Napkin funciona para eso. Ahí está el gamma. Miren el gamma. Mi gamma para que vean por dónde. Yo a esto lo tengo clasificado. Por ejemplo, esto es de Derecho Administrativo. Tema 10. Marco General del Servicio Público. Esto me sirve porque yo en el Brightspace, por eso es que utilizo tanto el gamma, lo único que hago es copiar el enlace luego de la generación de la presentación, en el interior del Brightspace, te lo trae a su aula. Lo pueden ver, pues funciona muy bien. El Geniali también hace lo mismo, pero no es tan bueno como este.
herramientas gráficas. El Lumen 5, ese es el que utilicé para los videos. Lumen 5, tú tomas el script, lo pasas, por ejemplo, al Eleven Lab, que es prácticamente de voces, Eleven Lab, ¿cierto? Y cuando ya tienen la voz, le pasas al Lumen 5 y ese te hace un video y escoges el tipo que quieres. Eso tienes que mandarle al productor o al diseñador gráfico y además del tiempo era carísimo. Así es. Esto te demora 5 minutos. Estás cuando ya tienes toda la producción hecha. Necesito hacer una traducción de un texto. Pues métele al Claude o al Gemini y te va a salir una muy buena traducción. ¿Ok? Ya, ¿alguna pregunta sobre este tema de inteligencia artificial? Y el uso. También, tal vez dentro de la plataforma de Rackspace están los nombres de los que nos recomiendan. Sí, ahí está. ¿En qué parte? ¿Por qué no encontramos nosotros? Verás. A ver, primero, ¿aquí qué tienes? Primero tienes el video, ¿no? Te metes en el video, ahí vas a encontrar el Brightspace y todo, como te marcas. El Elicit, el Perplexity, y tema de utilizar el notebook para el fichaje y así. Los tienes digamos, en orden para que se entienda eso. ¿Qué tienes? Tienes las plantillas resumen. La plantilla resumen es el modelo, es ese archivo que le metes a la inteligencia artificial para que te diga, para que te haga exactamente de acuerdo al modelo. Te va a salir así, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tomas la plantilla de caso y le metes en el Claude, te va a salir un texto algo así. Déjame ver si encuentro. Y eso está en la unidad 0, ¿verdad, profe? Ah, sí, digo, bien. ¿Qué cosa? Ah, ¿viste? Eso está en la unidad 0, ¿verdad? Sí, en la semana 1. La semana 1, porque a eso nos dedicamos esta semana. A organizar la tarea. Bueno, ya les voy a buscar. Te sale la plantilla llena, digamos, con la información que has señalado. O sea, mire, yo acá al lado, si ven aquí arriba, lo tengo en orden. O sea, por ejemplo, yo aquí, déjenme ver, les voy a mostrar Perplexity. A ver, ni siquiera ese. Les voy a mostrar mi Claude. Miren esto. Esto está hecho en el Claude. Yo le puse aquí un caso. Esta plantilla tienen allí, la pueden bajar y la pueden probar en el Claude. Se meten, sacan un caso y le piden, de acuerdo a lo que le requieran, digamos, que les haga de acuerdo a la plantilla. Y miren lo que les sale en la plantilla. Que se abra. Ya, se abrió. Un poco de... Miren, esta es una ficha de jurisprudencia. Aquí está el nombre del caso completo porque yo le pedí esto, le mostré cómo se hace. Luego está el año y un nombre resumido. Este es un caso del 2019 y le hemos llamado Consulta Popular sobre minería metálica en el Azuay. Temas y palabras claves para la búsqueda. Todo eso lo tiene en la plantilla, a eso me refiero. Después vienen los hechos. Cada elemento que está allí está descrito en el prompt, en el PP Super Prompt. Eso que te dije. Está explicado qué contiene cada cosa. Y te sale, mira, párrafo 7, párrafo 6, párrafo lo que sea, y vas y buscas y ves si es que efectivamente está bien. La historia procesal y así. Pues tú tienes una ficha de un caso de 80 páginas que es suficiente para darse cuenta de qué se trata. Y claro, como soy un poco extremo, en mi prompt está
Bien, como soy un poco extremo en estos temas de la argumentación, le he entrenado para que me saque la estructura del razonamiento lógico del tribunal. Entonces me saca la premisa normativa 1, la premisa normativa 2, la premisa fáctica 1, premisa fáctica 2 y la conclusión. Y luego le he puesto los criterios de valoración desde la lógica formal. Y más abajo entonces tienes evaluación de validez formal para ver si el razonamiento es correcto o no. Pues eso me da un pantallazo de un caso completo. ¿Sí se dan cuenta? Pero claro, eso no te sirve de nada si es que tú no has metido la información correcta. ¿Sí? Este es el punto centro. Y luego tienes que valorar lo que está dicho ahí. Lo mismo te pasa con un artículo, con un libro. Por eso ustedes tienen una carga de lecturas enorme, porque si no saben utilizar esto, pues van a estar en un hoyo también enorme, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya. Mañana vamos a hacer el tema de la gestión del tiempo, ¿de acuerdo? Y revisen ya la documentación para ver si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran. ¿De acuerdo?